Algunos piensan que ser santo tiene que ver con una apariencia externa, otros atribuyen la santidad con impecabilidad. Sin embargo, la Biblia dice que nadie verá al Señor sin primero haber alcanzado la santidad. La pregunta es, ¿cómo podremos ser santos si tenemos una naturaleza corrompida por el pecado? Ya está comenzando tu programa Biblia Fácil y qué bueno es que podamos estar juntos con Biblia en mano como siempre, y te agradezco a ti por estar allí reunido con la familia, o probablemente estés viendo o escuchando este programa desde un hotel, desde casa o con los amigos, o te reuniste en algún lugar. Qué bueno es que tú puedas estar aquí con nosotros para poder participar de este estudio bíblico. Cada semana estamos aquí aprendiendo sobre una nueva enseñanza de Jesús. Sin embargo, yo no estoy solo. Tú sabes que Biblia Fácil es un programa para compartir en familia y con los amigos. Estoy aquí con amigos que vinieron de diferentes países, hicieron un alto en sus actividades para poder aprender esta serie maravillosa sobre las enseñanzas de Jesús. Estamos listos una vez más para poder participar del tema de hoy. ¿Estamos listos? Todos aquí tenemos un curso bíblico que fue preparado con tanto cariño y también puede ser tuyo ahora mismo. Este curso se llama Enseñanzas de Jesús. Todo lo que tienes que hacer es enviarnos ahora mismo tu pedido a este número de WhatsApp, más 5512-9810-1460. Haz tu pedido ahora, sí, ahora mismo. Entonces te haremos llegar totalmente gratis. Es el curso, aquí están todos los temas que nosotros estamos hablando en esta temporada. Haz tu pedido en este momento. Hoy vamos a hablar sobre santidad. Es un tema relevante para nosotros. Así como a algunos no les interesa mucho el asunto de salvación hasta que reconocen su necesidad de Dios, también el asunto de santidad, para muchos cristianos incluso, es un tema desconocido. Porque cuando hablamos de santidad tenemos conceptos sobre quién puede ser santo. Y nosotros sabemos qué respuestas siempre encontramos en la Biblia. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a hacer una oración para estudiar este tema. Queridos, primero enseñó sobre la santidad o la santificación. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la relación que tiene esto con nuestra vida? Ustedes recuerdan que en el primer capítulo tocamos ya este versículo de Juan 17:17 para hablar acerca de la Biblia o de la palabra de Dios como la verdad absoluta. Hoy tocaremos el mismo texto para ver el otro lado del texto. Solamente vimos en el primer capítulo, nos enfocamos en la verdad, en la palabra de Dios que es verdad. Sin embargo, hoy vamos a colocarnos o vamos a enfatizar en la primera expresión por donde comienza este texto. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Antes que Jesús diga que su palabra es la verdad, Él coloca una palabra, la palabra santificar. ¿Qué cosa es santificar? Hacer santo algo que no es. Jesús ya me está dando una idea de cómo el ser humano puede llegar a ser santo, a través de la verdad y a través de la palabra de Dios. Muy bien, solo que aquí hay un texto que realmente debe estremecernos y debe llevarnos a una reflexión profunda. Hebreos 12:14. Dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este es el punto. La santidad no es algo que a mí o para mí puede ser una opción. Si yo quiero, puedo llegar a ser santo o no. La Biblia lo coloca como un asunto determinante. Es así. La palabra santidad es un camino, ¿correcto? Es un camino donde nuestra vida se coloque en armonía con la voluntad divina. Ese es el concepto bíblico. Es decir, cuando yo camino al lado de Jesús, Él me convierte en santo. No soy yo quien me hago santo por lo que haga o por lo que realmente soy.
Yo me convierto en un santo desde el momento en que empiezo a caminar diariamente con Jesús. Y yo voy a ser santo mientras camine con Él. El momento que me separo de Jesús, dejo de ser santo. Para eso tenemos que primero quebrar otro concepto. El concepto de santo, para la mayoría, es una persona que ha hecho tantas obras de bien, ¿verdad? Y está allí en algún templo, en algún lugar, y probablemente hay muchas personas que creen que incluso al rezar a una escultura que representa a alguien que es santo, piensan que ellos están intercediendo desde el cielo. Ese ya es un concepto que no es bíblico. ¿Por qué razón? Cuando vamos a Hebreos capítulo 11, vamos a encontrar una galería de hombres y mujeres de fe, comenzando por Abraham, el padre de la fe, o comenzando por Abel, perdón, antes incluso de Abraham. Cuando nosotros vamos al versículo 39, dice que ninguno de ellos alcanzaron todavía la recompensa. ¿Queremos leer? Vamos a Hebreos. Está casi al finalizar la Biblia. Hebreos capítulo 11, versículo 39. Hombres y mujeres de fe. ¿Correcto? Dice así: pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. ¿Cuál era la promesa para ellos? La vida eterna. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque ellos hicieron grandes hazañas en el nombre del Señor, ellos todavía no han recibido ¿qué cosa? Su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? El cielo, la eternidad. Y si no han recibido la recompensa, ¿dónde están ellos? Descansando en sus tumbas. Entonces no existe un intercesor en el cielo. Y la idea de que santidad tiene que ver con impecabilidad tampoco es un concepto bíblico. Cuando yo digo que algunos piensan que santidad es impecabilidad, hay algunos que creen que ser santo es aquel que no peca. ¿Ustedes han escuchado eso? Él es un santo. ¿Por qué? No peca. De apariencia puede ser. Pero ya sabemos que pecado no son acciones simplemente. Tiene que ver con una condición humana. Ahora, para que nosotros lleguemos a ser santos, tiene que haber una transformación interna, que eso lo puede hacer solamente Cristo. Ahora, ¿es posible que un cristiano pueda llegar a ser santo? Sí. ¿Cuándo? Cuando primero rompemos el concepto de que santo es aquel que no peca. En la Biblia yo encuentro personas que son consideradas santas y al mismo tiempo fueron pecadores. ¿Cómo es posible que un pecador llegue a ser santo? Allí viene el desafío que responder. Romanos capítulo 1, versículo 7. Wilfrido, ¿puedes leer, por favor? Lo que dice el apóstol Pablo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Wow, impresionante. El apóstol Pablo dice, los que estáis en Roma, amados de Dios, ¿para qué cosas son llamados? A ser santos. ¿A quién está dirigida esta carta? A la iglesia en Roma. Quiere decir, todos los que están en la iglesia eran llamados a ser santos. ¿Cómo es posible? Florencia, ¿puedes leer el siguiente texto, por favor? Filipenses 1:1. Allí está el texto. Puedes tomar el micrófono. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Muy bien, gracias. A los de Roma le dice, ustedes son llamados a ser santos. A los de Filipos dice, a todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Los siervos de Jesucristo. Y estos siervos, ¿por qué llegan a ser santos? Porque están ¿en quién? En Cristo. Este es el concepto bíblico sobre santidad. Entonces, ¿qué cosa es ser santo en la Biblia? Estar en Cristo y estar en la verdad. Jesús dijo, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad.
Muy bien, ¿quién es santo? Aquel que está en Cristo, aquel que vive con Cristo, aquel que camina con Cristo. Él llega a ser un santo. El libro de Apocalipsis capítulo 14 dice, versículo 12, aquí está la paciencia de los santos. No está haciendo referencia de aquellos que nunca pecan, sino de aquellos que están ¿en quién? En Cristo. Cuando el ser humano acepta a Cristo, camina con Cristo, se aferra a Cristo, Cristo va cambiando su naturaleza interior, su carácter va a ser diferente. ¿Se acuerdan ustedes que de entre los discípulos Jesús llamó a dos, a los cuales él mismo les apodó hijos del trueno? Llegaron con un carácter terrible. Sin embargo, después de caminar con él, uno de ellos llegó a ser el discípulo del amor, Juan. ¿En qué momento cambió su carácter de discípulo del trueno a discípulo del amor? En el momento que se relacionó con Jesús. Y él llegó a ser un santo. Llegó a cambiar de vida. Santidad entonces no tiene que ver con cuánto caemos o pecamos. Tiene que ver con cuánto tiempo caminamos al lado de Cristo. ¿Está correcto ese concepto? Santidad no tiene que ver con impecabilidad. Santidad en la Biblia significa estar con Cristo, caminar con Cristo y Él nos coloca en armonía con su voluntad. Ahora, miren lo que dice 1 Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Si Dios tiene una voluntad para con el ser humano, es que todos lleguemos a ser santos. ¿Cómo llegamos a ser santos? A través de su palabra y a través de una relación diaria con Cristo. Ahora, esto, lo que les voy a presentar ahora, es lo más elemental para nuestra comprensión en el plan de salvación. Si nosotros llegamos a entender cómo nos salvamos, ¿correcto? Nosotros vamos a evitar todo tipo de conceptos equivocados que por allí nos digan cómo nosotros podemos ser salvos, porque esto es bíblico. Miren, la Biblia presenta la salvación en 3 tiempos, ¿correcto? Vamos a ir por partes y si ustedes tienen dudas pueden preguntar. La salvación en la Biblia es presentada en 3 tiempos. Tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. ¿Estamos bien hasta ahí? 3 tiempos. Tiempo pasado. Vamos a ver Tito 3:5. Dice así, miren, nos salvó. ¿En qué tiempo está esta expresión? Pasado. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Qué tiempo está? Pasado. Si vamos a 1 Corintios 1:18, dice así, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿En qué tiempo está aquí la salvación? Presente. Cuando vamos a Romanos 5:9, dice así, pues mucho más ya está justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿En qué tiempo está? Futuro. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es? Acá me dice que ya me salvé, aquí me dice que me estoy salvando y acá dice que me salvaré. ¿Cómo nosotros podemos comprender cómo la Biblia trata el asunto de salvación? Para eso, una vez más, vamos por pasos. La salvación está, por lo menos, colocada en 3 momentos: pasado, presente y futuro. ¿Correcto? Esto dice la Biblia. Muy bien. ¿Cómo se llama esto? En un término teológico, esto se llama así: justificación, santificación y glorificación. Un repaso breve. La salvación es presentada en 3 tiempos: pasado, presente
y futuro. En la Biblia recibe 3 nombres: justificación, santificación y glorificación. Ahora muy atentos a lo que voy a explicar. Ustedes recuerdan que en el capítulo anterior nosotros hablamos sobre la salvación. Y el ser humano se salva por la gracia de Dios. ¿Quedó claro eso, verdad? No nos salvamos por hacer, sino por lo que Dios hace. Muy bien. Solo que la salvación involucra fe. Porque el ser humano se salva, dice Efesios 2:8, por fe y gracia. ¿Qué cosa es gracia? Lo que Dios ofrece. ¿Qué cosa es fe? Lo que el ser humano recibe. Es decir, la fe es la respuesta humana ante la iniciativa divina. ¿Quién es el que está interesado en nuestra salvación? Dios. ¿Cómo respondo yo al interés de Dios? Mediante la fe. Pero la fe no es estática. La fe es dinámica. Les explico. La fe no solamente afecta la parte cognitiva del ser humano. Así, fe no es solamente decir yo creo en Dios. Aquel que dice yo tengo fe porque creo en Dios, Santiago 2:19 dice, el diablo también cree. ¿Correcto? Y tiembla. Fe no solamente es decir, la fe demanda ¿de qué cosa? De una acción constante. Ustedes han escuchado aquella historia de aquel malabarista que tenía que cruzar de un lado hacia el otro en una cuerda, en una sola cuerda. Entonces había gente de los dos lados y en medio había un abismo tremendo. Allí la gente de un lado aplaudía, del otro también, y el malabarista comenzó en una sola cuerda a cruzar todo ese abismo. Con tanto sacrificio y lucha llegó al otro lado y toda la gente estaba allí admirada de aquella hazaña que había hecho este malabarista. Y cuando llegó al otro lado, le preguntó a aquel que le estaba aplaudiendo y le dice, ¿tú crees que yo puedo regresar? Sí, le dice, claro, si tú ya pudiste venir, yo creo que tú puedes regresar. Y él le dice, si tú crees que yo puedo regresar, súbete a mi hombro. Ah, le dice, yo creo que tú puedes regresar, pero yo subirme, ahí no. ¿Eso es creer? No es creer. Yo puedo creer que tú puedes, pero yo no confío. Eso no es fe. ¿Comprenden? Entonces, hay muchos que dicen así, yo creo en Dios. Dios dice, ¿tú crees en mí? Sí. Súbete en mi hombro. No, ahí no. Yo creo, ¿está bien? Yo creo que existe, yo creo que tú estás, pero subirme en tu hombro, no. Eso no es fe. Wilfrido. Sí, usted está diciendo entonces que, o sea, que estoy comprendiendo de que la fe sin obra es muerta, ¿cierto? Eso es lo que dice Santiago En incluso. otras palabras, si yo tengo fe que yo me he de sanar de cáncer, me tengo que sanar de cáncer. ¿A eso se refiere? No. Cuando tú depositas tu fe en una oración a Dios, esperas la voluntad de Dios. Pero cuando hablamos de fe en la salvación de Dios, la fe involucra una acción constante. Cuando yo pido a Dios, hago un pedido de sanación, de un milagro, yo tengo fe que Él lo va a hacer, pero no como yo quiero. Voy a depender de su voluntad. ¿Correcto? La fe en esa situación me lleva a confiar en aquello que Dios tiene para mí. ¿Qué tal si yo le pido 1 año más de vida y Dios no decide darme 1 año más de vida? ¿Significa que yo no tuve fe? Yo sí tuve fe, pero mi fe fue suficiente como para poder creer en que Dios tenía algo mejor. Te explico un poquito en una historia. ¿Recuerdas que habían 3 hombres allí en Babilonia que creían en Dios, por eso no se arrodillaron delante de una estatua que Nabucodonosor levantó? ¿Correcto? Ellos dijeron así, aunque Dios no nos libre, nosotros seguimos creyendo en Él. Es decir, no nos vamos a arrodillar a tu estatua. Te hago una pregunta. ¿Dios impidió que estos muchachos sean lanzados al horno? No impidió. Pero su fe era suficiente que aunque ellos perderían la vida, ellos seguirían creyendo en Dios. En el asunto de salvación,
es así. Yo creo en Dios, pero mi fe en Dios no es solamente de conocimiento. Mi fe en Dios me lleva a una acción dinámica. Mi fe me lleva a entregarme a Dios, a caminar con Dios, a poner mi voluntad en las manos de Dios. Cuando lleguemos al asunto de oración vamos a tocar justamente el asunto que tú nos has comentado, ¿correcto? En asunto de salvación funciona así. Tú cuando crees en Dios, te entregas a Dios. No existe una fe a medias. Ahora, ¿por qué pasado, presente y futuro? Aquí viene la ilustración. Miren, ve. Yo voy a dividir aquí este escenario en 3 momentos. Este es el pasado, ese es el presente y allá está el futuro. Pasado. Un 12 de mayo de 1998, yo decidí entregar mi vida a Jesús. ¿Correcto? Yo reconocí mi condición, acepté a Jesús como mi Salvador, yo fui bautizado, entonces yo al ser bautizado demuestro que creo en Dios y que quiero servir y amar a Dios. ¿Está bien? Muy bien. Cuando yo acepto a Jesús, Dios me perdona y Dios me justifica. ¿Qué significa justificar? Él me hace justo por sus méritos, no por lo que yo haya hecho, sino por sus méritos. Él me perdonó. Es decir, en el pasado, Dios me perdonó y me dio una nueva vida. Cuando yo salí del agua, después de ser bautizado, yo digo, pues ya me bauticé. Entonces yo hago lo que quiero, porque yo ya creo en Jesús, ¿correcto? Yo ya soy cristiano. Yo ya me bauticé, ya creo en Jesús. Entonces yo vivo lo que quiero, yo hago lo que quiero. Finalmente, yo ya estoy salvo. Ustedes han escuchado aquella expresión, salvo una vez, salvo por siempre. Hoy vamos a descubrir que eso no es bíblico. ¿Por qué razón? Porque una vez que Dios me justifica, comienza el proceso de la salvación. Dios me justifica en el momento que yo le pido perdón y le acepto como mi Salvador. Pero a partir de allí comienza una caminata al lado de Jesús. ¿Cómo se llama ese acto de caminar todos los días con Dios? Santificación. ¿Correcto? ¿Qué cosa es justificación? Reconozco mi condición y acepto a Jesús como mi Salvador. Entonces Él me salvó. Pero ese es un tiempo pasado. Pero Él me salva diariamente, porque todos los días yo decido caminar con Jesús. Y a medida que camino con Jesús, mis hábitos van cambiando, mi vida va cambiando, mi voluntad se somete a la voluntad de Dios. ¿Correcto? Eso me torna, ¿qué cosa? Santo. ¿Cómo se llama eso? Santificación. Ahora, en este proceso de santificación, yo soy pecador. Voy a caer, me levanto, me tomo de Jesús y continúo. Caigo, me levanto, me tomo de Jesús y continúo. Porque todavía tengo la naturaleza pecaminosa dentro. Pero ¿qué va a suceder cuando Cristo regrese? 1 Corintios capítulo 15 y 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice que todos seremos transformados. ¿Saben qué significa eso? Que cuando Cristo regrese, la naturaleza de pecado que yo tengo dentro de mí es arrancada para siempre. Yo ya no tengo más deseos de pecar. En el proceso de santificación, yo caminé a lo de Jesús, guardé sus mandamientos, hice obras buenas, porque ya soy salvo por Él. Recuerden, la salvación es por obras, sino las obras son el resultado de la salvación. Camino con Jesús, Él va cambiando mi carácter, Él coloca su ley en mi vida, yo me torno un obediente natural, cada vez mi carácter se refleja más en Él, y cuando Él regresa, Él arranca todo lo que hoy estoy luchando, lo arranca para siempre. Ese momento, ¿cómo se llama? Glorificación. ¿Cuándo ocurrirá eso? Cuando Cristo regrese. Por eso es que antes del regreso de Jesús, nosotros siempre vamos a luchar, caer, levantar, pero vamos a esforzarnos para estar siempre en la presencia de Dios, agarrarnos de Jesús. Y mientras más caminas al lado de Jesús,
tú experimentas más el proceso de ¿qué? De santificación. ¿Dónde entra la obediencia, las buenas obras, el cambio de carácter? En el proceso de santificación. Miren, cuando dos amigos andan juntos por mucho tiempo, ellos hablan parecido, empiezan a vestir parecido, tienen gustos parecidos. En un matrimonio, a medida que los años pasan en el matrimonio, uno se va dando cuenta que hay cosas que antes no te gustaba, pero porque le gustaba a tu esposa o a tu esposo, ahora te están gustando. La convivencia, ¿qué cosa hace? Que te parezcas. Y cuando tú empiezas a caminar con Jesús todos los días, tu carácter empieza a reproducir el carácter ¿de quién? De Cristo. ¿Cómo se llama ese proceso? Santificación. ¿Qué cosa es santificación en una sola palabra? Caminar con Dios. Jesús me salvó. Él me salvó del pecado. Yo reconozco mi condición. Pero a partir de allí empieza un cambio en mi vida. Pero ese cambio no lo hago yo. Ese cambio aparece a medida que voy caminando con Cristo. Él me va transformando. Yo guardo la ley no porque la ley me salva, sino porque naturalmente le obedezco por amor. Él coloca su palabra en mi vida hasta el momento que llega la glorificación, donde ahora sí no tenemos ni un rastro más de pecado. No cambies el canal. Ya estamos de regreso. Este es Biblia Fácil. Y estamos de regreso, esto es Biblia Fácil, hoy hablando sobre un tema tan importante como es la santificación. Y nosotros vimos que la Biblia presenta la salvación en 3 tiempos, pasado, presente y futuro, llamado justificación, santificación y glorificación. Aquí he colocado 3 palabras que nos van a ayudar. La justificación nos da el título para el cielo, porque cuando soy justificado por Cristo, Él me garantiza la salvación. La santificación me da la idoneidad para el cielo, me hace idóneo porque va cambiando mi vida, mi carácter va transformándose. Y la glorificación significa que Dios me ha transformado para vivir con Él eternamente. Entonces, ¿qué cosa es santificación? Es caminar con Cristo. Lo voy a hacer en un ejemplo, ¿tá? Para poder comprender. Un ladrón un día se arrepiente, confiesa sus pecados y Dios le torna santo o le justifica. Él ya no es más ladrón, ¿correcto? ¿Qué cosa es? Él está justificado porque Dios lo perdonó. Pero una vez que Dios lo perdonó porque aceptó a Jesús, ¿él va a seguir robando? Ya no. Porque si él empieza a caminar con Jesús, Jesús va a ir cambiando su carácter. Ese cambio, ¿cómo se llama? Santificación. Él va a luchar probablemente con el pecado, pero siempre va a tener victoria en la medida que se asegura de la mano de Dios. Pero llegará un día en que este ladrón, correcto, llegará a vivir en el cielo por la eternidad. Muy bien, él fue transformado por completo. Entonces, la vida cristiana, ojo, no tiene que ver con un solo paso, tiene que ver con un crecimiento continuo. Por eso es que la salvación tiene que ver con 2 palabras. Número 1, salvación es elección. Tú eliges. Nadie llega al cielo por obligación. ¿Correcto? Nadie. Y número 2, la salvación tiene que ver con una relación. No existe cristianismo sin relación. Tú puedes hacer cosas buenas, incluso guardar la ley, pero si no tienes una relación diaria con Dios, estás perdido, porque nadie se salva por hacer. Recuerden el título o el programa anterior. Nos salvamos en la medida que nos relacionamos con Cristo. Pero cuando nos relacionamos con Cristo, Cristo va transformando nuestra vida. Y Él nos coloca su carácter, su palabra, su ley. Y nos tornamos en obedientes naturales de las cosas que Dios quiere. ¿Qué cosa es salvación? Colocar mi vida en armonía con la voluntad de Dios. ¿Correcto? Ahora fíjense,
Salvación en 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Para que ustedes jamás se olviden, existen 3 palabras que nos van a recordar y las 3 comienzan con P, ¿correcto? La justificación me salva de la penalidad del pecado, porque Cristo me hace libre, ¿correcto? Él me hace justo. La santificación me libra del poder del pecado. Yo ya no soy más esclavo del pecado porque camino al lado de Jesús. Pero la glorificación me libra de la presencia del pecado, porque nunca más habrá pecado en mi vida. ¿Eso cuándo sucederá? En la glorificación. Entonces, las 3 P serían, me libra de la penalidad, del poder y de la presencia. Esto es salvación, ¿correcto? Ahora, miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Ojo, vida cristiana tiene que ver desde lo físico también. Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando hablamos de un culto racional, estamos hablando de un culto inteligente, de un culto no vacío, que incluso tiene su base en la razón, no en la emoción. Ahora, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra entendimiento es traducida como la palabra mente. Es decir, su mente se va renovando y cuando su mente sea renovada, ustedes van a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando yo camino con Dios, Él va transformando de adentro hacia afuera. De nada me sirve cambios externos cuando el cambio primero no es interno. Los cambios externos tienen que aparecer, pero cuando primero Cristo hace un cambio interno en mi vida. Ustedes han visto esas personas que están acusando a todo el mundo por lo que hace y no hace, y le dice, tú tienes que vestirte así, hacer así y todo, en lugar de decirle, relaciónate más con Jesús. Y Él te enseñará cómo comer, cómo vestir, cómo conducirte. ¿Por qué? Porque el cambio externo tiene que ser el fruto ¿de qué? De un cambio interno. Porque si solamente cambia lo externo y lo interno no cambia, yo estoy perdido. Es más, existe un sufrimiento. ¿Han visto cristianos que sufren por todo? Miran la vida cristiana como una carga enorme. Ser cristiano es así, asá, no hacer esto, no hacer lo otro. Querido, eso es lo más pesado. Mirar el cristianismo como un conjunto de reglas que obedecer, eso es lo más difícil. Pero ser cristiano sabiendo que amo a Dios y si hago lo que hago, lo hago por amor, eso es otra cosa. ¿Correcto? Ahora fíjense, ¿qué cosa es santificación? Voy a colocar algunas ilustraciones. Proverbios 4:18 dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Es como el amanecer. Te encuentras con Cristo, está amaneciendo en tu vida. Y a medida que el sol aparece, hay más claridad, más claridad. Así es la vida del cristiano. Primero está en la oscuridad, luego hay un amanecer y luego hay un sol esplendoroso en su vida. Ahora, fíjense una cosa. Mientras el cristiano esté más cerca de Dios, más imperfecto se ve. Aquel que dice, yo soy cristiano, hago mi culto y todo, pero anda juzgando y criticando a los demás, no es un cristiano auténtico. ¿Por qué razón? Porque aquel que está más cerca de Dios, como tiene más luz, encuentra más sus fallas que las fallas de los otros. ¿Correcto? Cuando nosotros estamos en la oscuridad y vemos nuestro rostro, podremos parecer perfectos. Mientras hay más luz, más aparecen las imperfecciones. Mientras más caminas al lado de Jesús, más reconoces tu condición. Y al reconocer más tu condición, ¿qué hace? Que te aferres más de Jesús. Eso es ser cristiano. Ahora fíjense, ser cristiano es también como un girasol. Es interesante cómo es la única flor que sigue al sol desde que aparece hasta que anochece. Y es más, se parece al sol. Eso es vida cristiana.
Que sigas a Jesús tanto que termines pareciéndote a Él. Eso es santificación. Otro ejemplo. Yo les comenté que todos los seres humanos, desde el momento que aceptamos a Cristo, tenemos una nueva naturaleza. ¿Recuerdan eso? Porque nosotros venimos con una naturaleza de pecado. Pero la naturaleza espiritual es colocada dentro de nosotros. Y dentro de nosotros se vive la mayor lucha todos los días. Todos aquellos que aceptamos a Jesús y iniciamos una relación con Dios, conocemos que la lucha no es fácil. Hay cosas que tenemos que dejar, pero las seguimos practicando. Hay cosas que tenemos que hacer y no lo hacemos. La lucha es grande. Pero ustedes saben en qué consiste en sí toda nuestra lucha espiritual en una sola cosa: pasar tiempo con Dios. Nuestra agenda del día está tan ocupada que tenemos tiempo para todo menos para orar. Es así. Esa es nuestra mayor lucha. Y cuando nosotros dejamos de orar, de estudiar la Biblia, tenemos más deseos de pecar. Crece, aumenta, los frutos aparecen. ¿Por qué? ¿Quién está ganando? La naturaleza con la cual vinimos. Cuando dejamos de alimentar a la naturaleza espiritual, esta cada vez más se enflaquece. Y en una pelea, ¿quién va a ganar? Esta. Por eso es que cedemos a la tentación, caemos en pecado. Pero mientras más alimentamos la naturaleza espiritual, ante las tentaciones tenemos más fortaleza. Y es ella la que gana. Wilfrido. Sí, una pregunta. ¿Qué es orar? ¿Qué es orar? Sí, porque según muchas veces tengo entendido que orar es hablar fuerte, empezar a decir varias palabras rápidamente, citando citas de las bíblicas. Y eso. Gracias, Wilfredo, por tu pregunta. Orar es conversar con Dios diariamente, como lo haces con un amigo. Orar no es tratar de impresionar a Dios con los textos que yo sé, porque Dios conoce mi miseria, mi vacío y mi necesidad. Hay personas que cuando oran quieren impresionar a Dios buscando palabras, No, eso no impresiona a Dios. Orar es exponerme en la presencia de Dios tal como soy. Contar mis luchas, mis problemas, mis debilidades y buscar fortaleza en Dios. Pero, ¿sabes? En 2 programas más vamos a hablar un tema exclusivamente sobre la oración. Y ahí vamos a descubrir más detalles sobre esto. ¿Correcto? Liz, ¿verdad? Pastor, tengo una pregunta sobre la salvación. ¿Qué pasa con los niños que mueren? Dijimos que la salvación es un asunto de decisión. Sí. ¿Correcto? Es decir, yo decido. Y la decisión está en base a una oportunidad que Dios me da. La salvación es elección. Ahora yo te pregunto, ¿un bebé tuvo la capacidad de elegir? No tuvo. Si estamos hablando de un bebé, ¿verdad? O de alguien que ya tiene razón. No, de un niño. Ok, de un bebé, de un niño. Si él no tuvo la capacidad para poder elegir, yo creo que Dios lo va a salvar. Por una razón. Si la salvación es un asunto de decisión y la persona que no tuvo la capacidad para elegir, él no fue consciente de lo que sucedió. Ahora, hay tantos misterios que solamente Dios lo va a resolver. Pero a eso yo voy a agregar una respuesta más. Las personas que murieron incluso sin tener la conciencia completa del error en donde ellos estaban, también serán salvos. Hechos 17:30 dice que Dios no toma en cuenta nuestros años de ignorancia. Es decir, nosotros somos responsables desde el momento que conocemos qué decisión tomar y aún así la rechazamos. Por eso es que nadie se va a perder por lo que hizo o no hizo, sino por cuánto rechazó la gracia que Dios le dio. Sí, Wilfrido. Sí, respecto a justamente eso de la ignorancia. Yo conocí personas que no querían saber justamente por eso. Ok. ¿Sabes una cosa? Yo soy consciente, yo sé de que hace una década atrás, por lo menos en el siglo anterior,
hay muchas personas que murieron en el error o tuvieron una vida equivocada, pero fueron tan sinceros en aquello que creyeron. Y si ellos no conocieron la verdad porque no tuvieron oportunidad, Hechos 17:30 dice que sus años de ignorancia serán pasados por alto. Pero cuando una persona se niega a conocer una verdad, Dios le está dando la oportunidad de conocer. Entonces, al rechazar conocer la verdad, esa persona ya no es inocente, porque esa persona tuvo la oportunidad de conocer el plan que Dios tenía para su vida, pero lo rechazó. Es decir, somos responsables de la luz que recibimos, pero también de la que rechazamos. ¿Correcto? Ahora, hablando acerca de santificación, Jesús colocó la mejor ilustración. Juan capítulo 15. ¿Qué cosa dice? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Aquel que permanece en mí, éste lleva fruto. Dios no te está llamando a fabricar tus frutos. Dios dice, los frutos van a aparecer naturalmente. Para que los frutos aparezcan, ¿qué cosa tienes que hacer? Solo estar unido, ¿a dónde? A la vid, al tronco. Esta es la mejor ilustración. Nosotros somos los racimos, o nosotros somos las ramas, pero nunca podremos dar fruto si estamos separados del tronco. Jesús dice, separados de mí, nada podréis hacer. Hasta que el cristiano no entienda que sin Cristo no puede nada, seguirá desgastando sus fuerzas intentando hacer algo para alcanzar la salvación. Nada. No puedes vencer, no puedes luchar con el pecado, no puedes cambiar, no puedes mejorar, no puedes nada. Por eso, la salvación se resume en la relación que podemos tener con Cristo. Ahora fíjense, 1 Tesalonicenses 5:23 dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Me encanta esta expresión. Vuestro ser. ¿Y qué cosa es el ser? Espíritu, alma y cuerpo. Aquí está hablando Pablo que tenemos un espíritu aparte y un alma aparte. No, está hablando de los aspectos de la vida en la cual el ser humano se desarrolla. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene que demostrar su santidad en todos los aspectos, físico, mental, espiritual. Espíritu, alma y cuerpo, sus emociones, sus sentimientos, su cuerpo, su salud, sus relaciones, tiene que mostrar que camina con Jesús. Ustedes se acuerdan que cuando Pedro se acercó allí a escuchar el juicio de Jesús, alguien le dice, ¿tú eres su discípulo? Él dijo, no. ¿Cómo que no? Hasta tu forma de hablar se parece. Porque aquel que camina con Jesús no puede esconder. Es como el perfume que no se puede esconder. La fragancia aparece. Porque aquel que amanece a la presencia de Dios tiene el perfume celestial durante todo el día y la gente puede percibir. La gente sabe que tú eres una persona diferente, encaras la vida de manera diferente. ¿Y saben qué cosa sucede? 2 Pedro 3:18 dice, creced en la gracia. Vida cristiana es un crecimiento. ¿En qué? En el conocimiento. Y para que haya conocimiento tiene que haber Biblia. Yo conozco iglesias que solo se abren para hacer shows, solo se abren para otros propósitos, pero no para estudiar la Biblia. ¿Cómo va a haber crecimiento en la gracia de Dios si no hay conocimiento de Dios? ¿Qué cosa más es vida cristiana? Es permanecer en Jesús. Es un crecimiento constante y es una permanencia continua. Y cuando permaneces en Jesús, entonces el fruto aparece. ¿Cuál es el fruto? Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Y cuando hay amor, ¿qué cosa hay? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, equilibrio, templanza. Y Pablo dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? ¿Por qué no hay ley? Porque la ley tiene su base en el amor. Y cuando tienes el amor, entonces tienes todo. Ahí está el cumplimiento de todo. Pero este es el fruto natural de tu relación diaria con Jesús.
Queridos, nosotros podemos representar cualquiera de estas dos imágenes. De nada sirve tantas hojas cuando no hay fruto. De nada sirve tantas cosas que podamos hacer si no tenemos relación con Cristo. ¿Qué cosa es relacionarse con Cristo? La historia más linda que encuentro en Génesis capítulo 5 o en Génesis capítulo 4 o 5 es la historia de un hombre llamado Enoc. Un hombre que caminó 365 años. Y eso me dice que es posible caminar con Dios. Yo siempre me pregunto, si Enoc pudo caminar 365 años, ¿por qué yo no puedo caminar 365 días en el año? Caminar con Dios. Y a medida que me relaciono con Dios, mi vida va cambiando. Cada vez tengo menos deseo de caer en el pecado. Cada vez el fruto del pecado desaparece porque mi relación con Cristo hace que mi carácter revele de quién soy hijo. ¿Escucharon aquella expresión tal palo, tal astilla? Entonces, si tu Padre es Dios y caminas con Él, ¿a quién te vas a parecer? A Él. Eso es santificación. Por eso nuestra decisión es relacionarse diariamente con Dios. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? A través de la oración, a través del estudio de la Biblia, a través de la testificación. Y mientras más camines al lado de Jesús, te vas a dar cuenta que la vida es maravillosa. Vas a tener luchas, vas a enfrentar tormentas, va a haber dificultades, pero vas a tener fortaleza. No vas a quedar caído, vas a levantarte, vas a mirar la vida y encarar la vida de manera diferente. Mira tu vida cómo estás. ¿Ya te viste en un espejo? ¿Ya viste el reflejo de tu rostro? ¿Ya te viste en un espejo espiritual que hay dentro de ti? Puede ser que por fuera seas una persona admirable, pero por dentro estés vacío. Es hora de decir a Jesús, Señor, te entrego mi vacío para ser llenado por tu gracia. Es por eso que hoy debes tomar la decisión de tomar la mano de Jesús y empezar una caminata con Él. Coloca tu vida en las manos de Dios. Dile, Señor, este soy yo. Necesito de tu gracia. Necesito caminar de tu lado. Necesito que los frutos puedan aparecer como resultado de mi vida contigo. Incomparables promesas tienes de parte de Dios para ti. ¿Por qué no asegurarse de la mano de Cristo, colocarse en las manos de Dios, tomar aquella mano poderosa y decir a partir de hoy, Señor, yo me coloco y someto mi voluntad a la tuya? Santificación no tiene que ver nada con impecabilidad. Santificación tiene que ver con progresión.
día un paso más al lado de Cristo. Mañana cuando amanezca, que la primera cosa que tú puedas hacer sea correr a la presencia de Dios, tomar la mano de Jesús y decir: Señor, hoy quiero caminar tomado de tu mano. Hoy quiero ser abrazado por tus promesas. Si estás sufriendo, puedes decir: hoy quiero ser consolado por ti. Y si estás caído en el polvo de la miseria y del dolor, tú puedes decirle: Señor, toma mi mano, levántame. Pero yo quiero aprender a caminar contigo. Porque aquel que aprende a caminar con Él en esta tierra, vivirá para siempre en el cielo. ¿Tú estás dispuesto a colocar tu vida en las manos de Dios? ¿Estás dispuesto a que Dios coloque su palabra en tu vida y que tú te tornes un obediente de su palabra, de su ley, un obediente natural? Que tu lucha contra el pecado termine y tu lucha sea para agarrarte de Jesús, porque Él te hará vencedor. Él es tu Salvador. Toma del brazo poderoso de Jesús, aférrate a Él y pase lo que pase en la vida, jamás te sueltes de su brazo. Podemos orar juntos. Querido Dios, entregamos nuestra vida en tus manos. Queremos hoy iniciar a caminar contigo. Queremos ser justificados por tu sangre. Queremos ser santificados por tu Espíritu. Y cuando tú regreses, que todos podamos ser glorificados para vivir contigo por la eternidad. Haznos personas santas de acuerdo a tu voluntad. Colocamos nuestra vida en armonía con la tuya. En el nombre de Jesús. Amén.